En esa sesión básicamente nos concretamos a hacer la observación en cuanto a la situación de los comerciantes extranjeros, los comerciantes esposos y los comerciantes cuando son menores de edad. O sea, tres situaciones especiales que se presentan en el Código de Comercio, reguladas en el artículo 7, 8 y 11. Hablamos de eso. También hicimos énfasis con respecto a que para ser comerciante se requiere tener capacidad de ejercicio, o sea, el mayor de edad, aquella persona que pueda actuar en nombre propio sin necesidad que nadie la represente, al menos en el caso de las personas jurídicas físicas. Eso nos llevó a comentar sobre la situación de los menores de edad, es caso de excepción, porque ahí sí estamos hablando de una capacidad de derecho por las circunstancias de haber heredado una empresa. Luego hay algo que no comentamos, pero creo que ya hoy es bueno que lo tomen en cuenta, y es lo relacionado al artículo 13 del Código de Comercio. El artículo 13 del Código de Comercio, aquí vamos a hacer una fusión de derecho administrativo con derecho mercantil. ¿Y por qué? Porque recordamos que el Estado es una persona. El Código Civil le reconoce el atributo de la personalidad jurídica. Las municipalidades también son personas. Se lo reconoce el Código Municipal y la Constitución Política de la República. Les reconoce personalidad jurídica. Entonces, una municipalidad no podemos dudar que sea una persona. Y el caso de las entidades autónomas y descentralizadas también son personas. Recordemos algunas personas autónomas y descentralizadas: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el INGUAT, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el Instituto de la Víctima, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad. Si se dan cuenta, todos esos son órganos objeto de estudio del derecho administrativo. Lo que me interesa en este momento es que nos percatemos que son personas. Pero ¿por qué estoy hablando de derecho administrativo? ¿Por qué estoy hablando que estos entes, el derecho les atribuye la facultad de la personalidad? Lo menciono porque el artículo 13 del Código de Comercio se refiere a ellos. Y lo que indica es que el Estado, las municipalidades o las entidades autónomas y descentralizadas no son comerciantes, pero sí pueden ejercer actos de comercio. Entonces esto en un principio como que viene a crear cierta confusión, pero tal vez lo importante es no son comerciantes. ¿Una municipalidad puede ser comerciante? No. ¿Y entonces por qué tiene una empresa de transporte público? Porque puede ejecutar actos de comercio, pero que tenga una empresa que proporciona el servicio de transporte público no la vuelve comerciante. Es que, mire, licenciado, resulta que determinada institución o también una municipalidad tiene una empresa de agua potable, Empagua, y esa es una empresa, esa es una actividad mercantil, ¿cierto? Es una actividad mercantil, pero el que la ejerce no es comerciante. ¿Y por qué no es comerciante si tiene? Pensemos en los dos casos: empresa municipal de transporte, empresa municipal de agua. En ambos casos lo hace en forma permanente, constante, de manera masiva, lleva a cabo un cobro. O sea, eso no le vamos a llamar lucro, pero sí entendemos que se trata de obtener un rendimiento. Y es un servicio. O sea, reúne las mismas características de los comerciantes. Sí, pero no es comerciante. No le podemos dar el estatus de comerciante al Estado, a las municipalidades o a las entidades autónomas y descentralizadas, porque el derecho administrativo va a establecer otro tipo de reglas para ellas, o un tipo de reglas que no son aplicables al comerciante. Ahí vamos a ver a lo largo de la clase una serie de situaciones donde nos topamos una entidad pública y una entidad privada, y aunque ambos estén celebrando contratos de suministro, contratos de compraventa, contratos de transporte, sus características de una y de otra son distintas. Ahí hay una duda. ¿Y en una fusión o alianza público-privada? Ah, ya.
Muy buena pregunta, porque esto es algo que se habla muy en boga y de hecho tenemos una ley que se llama Ley de Alianzas Público-Privadas, una ley vigente desde el año 2010. Derecho vigente no positivo, porque hasta el día de hoy creo que la carretera que va a Puerto Quetzal es lo que están intentando que salga, una ley creada en el año 2010. Para mí que una ley creada en el año 2010 y estamos en el 2025, y si pregunto, miren, ¿y qué proyectos tenemos en la realidad que se hayan consumado como sociedades de asociaciones público-privadas? Y me van a decir que esa está todavía en trámite. Prácticamente es derecho vigente, no positivo. Pero efectivamente, lo que sucede es que si usted es un comerciante privado y yo soy una entidad del Estado, lo que vamos a hacer va a ser crear una sociedad, pero usted va a ser comerciante y yo no voy a ser comerciante. Lo que nos está diciendo el artículo 13 es, bajo ningún punto de vista vamos a considerar ni al Estado, ni a las municipalidades, ni a las entidades públicas autónomas y descentralizadas como comerciantes, aunque veamos que sus funciones son semejantes. Ese es otro asunto. Que pueden ejecutar actos de comercio, que pueden vender, que pueden proporcionar servicios, que pueden proporcionar bienes a cambio de un precio. De acuerdo, esos son actos de comercio, pero esos no los vuelve comerciantes. Entonces, si desean, agregamos como un cuarto caso especial que tiene el Código de Comercio, la situación de los menores de edad, el artículo 7, la situación de los extranjeros en el artículo 8, la situación especial de los esposos en el artículo 11 y la situación del Estado, las municipalidades, las entidades autónomas y descentralizadas a que se refiere el artículo 13. Entonces, solamente para tener claro qué es el comerciante. Bueno, habiendo hecho la anterior aclaración, el día lunes empezamos a platicar. De hecho, hicimos alguna actividad con respecto a que les decía yo, miren, un comerciante se podrá llamar comerciante, se podrá decir lo que quiera, pero un comerciante, si no tiene una empresa, pues no tendrá cómo poder llenar esa característica de dedicarse a la producción dirigida a la producción de bienes y servicios. Tampoco podrá realizar la intermediación en bienes y servicios. Para estas dos posibilidades que nos da el artículo 2 en sus literales A y B, o primero y segundo, no recuerdo, tiene que tener una empresa. Y vamos a ver las situaciones en que pareciera que no hay empresa, pero hoy vamos a demostrar que sí hay empresa. Entonces eso nos llevó a que yo les pedí favor, miren, damas y caballeros, vamos a pegar un salto. Ahora del artículo 11, que era el que más habíamos avanzado, hoy del 13 al 655, porque necesito que empecemos a hablar sobre lo que es la empresa mercantil para poder entender al comerciante. Y cuando vimos el artículo 655, les dije, miren, pónganle atención, ahí hay una definición, y esa definición, más o menos, palabras más, palabras menos, nos dice que vamos a entender, porque no es que yo quiera, que yo piense, que a mí se me antoja, que yo considero, no. El legislador nos está dando una definición. Las leyes muy pocas veces nos dan definiciones, y para bien o para mal, en este caso nos la está dando. Y si nos la está dando, no podemos agarrar otro camino. Y esa definición más o menos nos dice que qué voy a entender yo, qué van a entender ustedes y qué debe de entender toda la gente cuando se habla de una empresa mercantil, al menos en el caso de Guatemala, es que es un conjunto de trabajo, de elementos materiales, de valores incorpóreos que de manera sistemática producen bienes y servicios con ánimo de lucro y que en su conjunto es considerada como un bien mueble. El día lunes, no obstante, yo mismo reconocí que ese concepto es un tanto difícil de digerir. La primera vez que a uno se le plantea, pues me sorprendió agradablemente tanto un caballero que se sentó por allá y una dama que estaba por aquí, y ambos pues trataron de argumentar de la mejor manera posible lo que entendieron de ese artículo, que reitero, es de difícil comprensión. Pero eso era de difícil comprensión el lunes de la semana pasada. Hoy, antes de que salgan por esa puerta, lo tienen que tener bien claro. ¿Y cómo vamos a hacer para que lo tengamos bien claro?
Para eso me van a ayudar, por si voluntariamente, algunos alumnos que les preguntaré de esta clase, y para ello les voy a pedir favor que nos auxiliemos siempre con el Código de Comercio. Y el Código de Comercio tiene un artículo interesante en el artículo 657. Si no me traiciona la memoria, si no rectificamos. Pues si no estoy mal, es el 657. Fíjense que el artículo 657 tiene la característica que ese es un artículo que regula los elementos que integran una compraventa o una enajenación de una empresa mercantil. Resulta que aquí el caballero tiene una empresa mercantil y la va a vender. Lo que le está diciendo el artículo 657 es, mire, si usted va a vender la empresa mercantil, tome en cuenta qué elementos está vendiendo. Y de ahí van a venir mis preguntas. Vamos a ver, aquí en esta fila le voy a pedir favor a la compañera Colochita ahí, que se hace. Disculpen que me tenga que escribir así, pero como no, lamentablemente no sé los nombres, y aunque me dijeran los nombres se me va a olvidar. Antes, que era más joven, de veras que me quedaba, pero ya los años me van calando y ya no tengo. Y pues he tenido mayor cantidad de alumnos también. Entonces, a la compañera le pido favor que empecemos con la lectura del artículo 657 y leamos el primer numeral o inciso. Ya, entonces tenemos por ahí algo que dice que es un establecimiento. Vamos a ver. Vamos a preguntar al caballero de camisa celeste, el último de esta fila. A ver, yo le voy a preguntar. ¿Qué entiende usted por el establecimiento? Si yo le digo, mire compañero, ¿dónde está el establecimiento? ¿Qué es un establecimiento? ¿Qué entiende por establecimiento? Un lugar físico. Un lugar físico, exacto. Y ahora en el mundo virtual casi como que podríamos hacer la equivalencia al sitio web como establecimiento. Pero recordemos que nuestro código es de 1970 y no tenía esos alcances. Pero en base a lo acertado que el compañero está indicando, él está diciendo un lugar físico. Eso ya nos tiene que decir bastante. O sea que cuando hablamos de una empresa mercantil, la tenemos que ubicar en algún lugar, en el espacio, incluso en el espacio virtual, si se quiere, pero tiene que ocupar un espacio. Luego de haber respondido acertadamente a esa cuestionante, yo le pregunto, mire, ¿y si yo le tuviera que encasillar ese establecimiento en cuanto a que si es un elemento personal, un elemento material o un valor incorpóreo? De las tres opciones, imaginémonos que es el día del examen y le pongo ahí la alternativa. ¿El establecimiento qué es? ¿Es una persona, es un elemento material o es un elemento incorpóreo? Más fácil no puede hacer el examen, disculpen, pero... Un elemento material, exacto. Entonces tomemos nota. Este es un elemento material de la empresa. De los tres posibles elementos que puede tener la empresa, este es uno, y es el establecimiento. Bueno, muy amable. Pasa a la siguiente ronda. Vamos a ver, la compañera que, como consecuencia que usted lee muy bien, le pido favor, después del establecimiento, ¿qué dice? Ah, ya. Entonces vamos a ver aquí al compañero, al primero de la fila. Fíjese que tenemos el vocablo clientela. Y el vocablo clientela, ¿usted dónde lo ubica? ¿Como elemento personal, como elemento material o como elemento incorpóreo? Como un elemento personal, exacto. Porque está refiriendo. Miren, yo puedo poner mi empresa de venta de pan y si no tengo clientela. Y ya llevo 15 días, y ya llevo 3 meses, y ya llevo un año, y no tengo clientela.
eso deja de ser empresa. ¿Por qué? Porque falta un elemento. Quitémosle un elemento a la empresa y es como que estamos sentados en una de aquellas sillas que se tambalean. Tal vez quitamos una, todavía hacemos equilibrio y nos mantenemos. Quitamos dos y seguro se cae. Algo así viene siendo la empresa mercantil. Estos elementos tienen que estar en forma conjunta y coordinada para producir bienes y servicios. Bueno. Entonces me decía la compañera, la clientela. Luego la clientela que... No, había otro después de la clientela. Ah, la fama mercantil. La dama de blusa negra. Y la fama mercantil será un elemento personal, material o incorpóreo. Incorpóreo. Porque la fama mercantil, ¿dónde está? A diferencia del establecimiento, que usted tiene un lugar. Pero si decimos, ¿y dónde es el lugar de la fama mercantil? Puede ser en cualquier parte. Entonces, nos damos cuenta, la fama mercantil viene siendo un elemento incorpóreo. Entonces, si se quiere, tenemos elementos materiales, tenemos elementos personales y tenemos elementos incorpóreos. Entonces, hoy sí, el numeral 3. Por favor, ¿qué dice el numeral 3? Ya. Vamos a ver. La compañera, la última de la fila, que está de blusa negra. El nombre comercial. Aunque no hemos explicado, no hemos dado una definición de qué vamos a entender por nombre comercial, casi como que por intuición le pregunto. Si a usted le hablan de un nombre comercial, ¿a qué lo relaciona? ¿A personas, a cosas materiales o a cosas incorpóreas? ¿Perdón? ¿Hablas? Ah, usted es de la teoría ecléctica. Vamos a ver. Aquí a la otra compañera de negro. Hoy como que todos los que vienen de negro, cámbiense de playera si pueden, porque... Vamos a ver. Está el nombre comercial. O sea, las empresas van a tener un nombre. Pollo Campero. ¿Perdón? Definitivamente sí es mercantil. ¿Pero qué tipo de elemento? ¿Perdón? Incorpóreo, exacto. Entonces nos damos cuenta que ¿cuáles eran los del chess, perdón? ¿Compañera? Ah, los signos distintivos. Vamos a ver. Ah, pero aquí está la dama que tiene otro negro, pero le pregunté la semana pasada. Entonces, mejor a la de pantalón negro ahí, a la compañera de blusa rosa. El signo distintivo. ¿Cómo quedaríamos? ¿El signo distintivo? ¿Dónde lo ponemos? Incorpóreo. Entonces tenemos también el signo distintivo. Licenciado, pero como dice del establecimiento, ¿no sería también material? Es que una cosa es el establecimiento, que ya vimos que es un elemento, y otra cosa es el signo distintivo. Ahí lo que dice es el signo distintivo del establecimiento. ¿De la empresa y del establecimiento? De la empresa. Bueno, lo que pasa es que se me están adelantando unos minutos, porque realmente esto va a merecer una explicación de lo que es establecimiento y de lo que es empresa, porque usualmente se suelen confundir. O sea, sí, es el logo, es el signo. Cuando usted...
cuando usted ve la estrella Mercedes-Benz, solo al ver esa estrella, dice Mercedes, es un signo distintivo, pero ese no es el establecimiento. ¿Perdón? Quería tener su forma mercantil. Sí, pero ahorita estamos básicamente con la duda que nos surgió, es del elemento signo distintivo. Y entiendo que es porque se lee signo distintivo del establecimiento de la empresa. Pero el énfasis lo tenemos que hacer en el signo distintivo, porque todos son elementos. Todos son elementos de un todo. Vamos a volver a platicar cuando hablamos de la empresa y establecimiento, porque ese lo tenemos que aclarar hoy, ¿sí? Yo creo que más la confusión está en el signo distintivo, porque yo tengo que pensar en el signo, pero en algún punto ese signo se tiene que materializar. Entonces creo que la duda surge en que el signo al final es material. Fíjense que lo que sucede es que el signo puede ser tan de diferentes formas, tierno, jugoso y crujiente. Y no dibujé nada, simple y sencillamente hice una expresión y ya sabemos cuál es el nombre comercial de esa empresa mercantil. Así es. O sea, no necesariamente se tiene que materializar, ni necesariamente lo vamos a palpar. Voy a poner otro ejemplo. Va a la feria de fetiche que hacen en los meses de mayo y de noviembre y le dan a olfatear las fragancias. Y usted, olfateando la fragancia, va a saber a cuál corresponde. O sea, no necesariamente tiene que ser material. ¿Sí? Sí, no. Personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Si decimos que la empresa mercantil es una cosa, sus elementos no van a ser personas. O sea, la empresa y toda se reputa, así es, se reputa bien mueble. O sea, entonces aquí son los elementos de ese bien mueble. Pero no nos detengamos, no nos quedemos con la hoja que no vamos a ver el bosque. ¿Sí? Con respecto al establecimiento, por ejemplo, una página web que no tiene un lugar físico, la página web termina siendo... Sí, es el equivalente. Es precisamente la observación que hacía cuando el compañero muy atinadamente se refirió al establecimiento, que en la actualidad los sistemas informáticos, el establecimiento lo vamos a asociar a la página web, exacto. Porque estamos hablando dentro del mundo de la informática. Sí, hay una asociación. Fíjense que, miren, queremos aprender derecho informático, dominemos el derecho mercantil, porque las reglas que tenemos en derecho mercantil, simple y sencillamente por principios de equivalencia, va a ser lo mismo. Probablemente le vamos a llamar de otra forma. Le vamos a llamar sitio web y no le vamos a llamar establecimiento. Pero si tenemos el concepto, no nos vamos a perder. Por eso es importante mi clase. Que si no lo digo yo, solo me salen penalistas, laboralistas. Y se convierte en establecimiento porque ahí vas a cargar tu tarjeta de crédito, vas a hacer tu compra. Vamos a hablar del establecimiento. Ya me di cuenta que el establecimiento está llamando la atención. Y qué bien, porque esa es la idea, que hablemos del establecimiento. Bueno, pero nos quedamos aquí con la dama de rosa, con el signo distintivo, y ella refirió que sí, un valor incorpóreo, y yo aquí simple y sencillamente lo estoy ordenando. Ahí hay una duda, ¿sí? El nombre comercial es incorpóreo porque su existencia no deriva de que físicamente usted lo tenga que ver escrito en alguna parte. Su existencia deriva de que usted lo llama de determinada forma. Vamos a dar algún ejemplo. Los chucos. Todos sabemos que son los hot dogs.
originalmente que se ponían enfrente del Liceo de Guatemala, ahora hay por todos lados, son los chucos. Y hay un establecimiento que se llamará Los Chucos. Pero ese, usted no lo está... ¿Dónde está ese nombre? ¿No? Usted lo está escuchando. Su mente procesa y está entendiendo de qué es. Su mente le dice qué tipo de producto. Ahí no va a comprar llantas esas que pone el diputado a los ministros, pues. No, ahí va a encontrar otro tipo de productos. Eso quiere decir que causó su efecto. El nombre comercial ya la ubicó en a qué es a lo que se refiere. Por eso es que es incorpóreo, porque no va a ser algo físico. Claro que hay que hacer un trámite, que vamos a tener un documento, que nos va a salir una patente, un registro material, pero la naturaleza es incorpórea. Y lo puede cambiar, porque precisamente por eso es incorpóreo. Cambia el nombre. Lo puede cambiar, porque el nombre comercial es como el nombre que usted le pone a su hijo. Hoy decidió llamarlo Daniel y el día de mañana lo va a llamar Yamal. No soy del Barça, pero que didácticamente me sean útiles. Le puso a llamar. ¿Por qué? Porque usted es el padre. ¿Y por qué? Porque usted se le dio la gana. Así de fácil. Igual es el comerciante con su empresa. Le va a poner, si usted ahorita con la tarea que le voy a dejar, le va a poner el nombre que usted quiera. Va a ser producto de varias noches de insomnio en que usted esté pensando cómo le pone. Ese va a ser el nombre. Por eso es incorpóreo, sí, así es. Viene y dice el día de mañana, no, ahora nos vamos a llamar de otra. Ya me cayeron muchas demandas, mejor le vamos a cambiar el nombre comercial. Bueno, pues le cambiamos. O sea, hay muchas razones para poder hacer ese cambio. Pero nos habíamos quedado en signos distintivos. Luego de los signos distintivos, ¿qué más dice la norma? Contratos de arrendamiento. Este sí está complicado. A ver, contratos de arrendamiento. Vamos a ver. Aquí se me esconden todos. Vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a preguntarle a la dama de rojo, de pantalón negro y blusa roja. A ver, la voy a ayudar un poco porque aquí sí está complicado. Miren, un contrato, una idea de derecho civil. Un contrato, ¿qué es? Es un acuerdo de dos o más personas para crear, modificar o extinguir. Y un contrato de arrendamiento es un acuerdo de dos personas. ¿Cómo se llaman esas dos personas? Arrendante y arrendatario, exacto. Entonces, lo que sucede es que las empresas mercantiles se puede presentar la situación que no sean propietarios del espacio donde se coloca el establecimiento. Y como consecuencia de eso lo tengan que arrendar. Y para arrendarlo necesitan contrato de arrendamiento. Entonces aquí nuestro análisis tiene que ir. ¿Quiénes intervienen en un contrato de arrendamiento? Arrendante y arrendatario. En este caso, si es el comerciante el que va a alquilar, o sea, yo quiero poner mi negocio en un centro comercial, pero como yo no soy propietario local, yo lo voy a ir a alquilar. Y en el momento en que yo lo voy a alquilar, soy el arrendatario. Y si yo soy arrendatario, ¿quién es la otra parte? El arrendante. Será el centro comercial ficticio que me estoy imaginando en este momento el que va a dar ese contrato de arrendamiento. Entonces, cuando leemos nosotros contrato de arrendamiento, entendámoslo como con sus elementos personales. Con lo cual, prácticamente le estoy ayudando a dar la respuesta. Los contratos de arrendamiento, ¿dónde los ubicaríamos? ¿Como elementos materiales, personales o incorpóreos? Personales, exacto. Porque resulta que vamos a tener al arrendante. Y pongo el arrendante porque el arrendatario es el comerciante. Pero los contratos también se pueden ceder. Entonces, ¿qué quedaría siempre en establecimiento? Porque es algo... Mire, todo lo puede ceder. Puede ser el establecimiento, puede ser la clientela, puede ser el nombre comercial, puede ser la fama mercantil,
puede ser el signo distintivo. Si vemos por separado cada elemento, todos son cedibles. Tan cedibles son que por eso estamos leyendo el artículo 657, que como lo empezó a leer la compañera, en todo contrato, ¿cómo dice la parte inicial, compañera? Sí, en todo contrato de compraventa de una empresa mercantil, yo le vendo mi empresa, pero si en la empresa, en ese contrato, yo no le digo qué elementos incorpora, usted da por hecho que yo cuando le estoy vendiendo con todo esto, ¿eh? Pero a mí me está sirviendo mucho en este momento el 657 para que mis queridos alumnos se vayan formando una idea de cuál es el conjunto de trabajo, cuál es el conjunto de elementos materiales y cuál es el conjunto de valores incorpóreos. Yo necesito que la mente de ustedes perciba de qué estamos hablando, porque eso es lo que nos va a facilitar la comprensión de la definición de empresa mercantil. Eso es, por eso es que estamos haciendo el ejercicio en este momento. Entonces, muy bien, compañera, ¿ya veo? ¿Ya? Entonces, luego de los contratos de arrendamiento, el mobiliario, vamos a ver, aquí a la dama de blusa verde que está allá sentada, de blusa verde. El mobiliario, material, ya tenemos. Mobiliario. ¿Qué otra cosa aparte del mobiliario? Maquinaria. Vamos a ver aquí la primera dama. Sí, ahora nos cambiamos a verde, ¿eh? Maquinaria. Elemento. Sí. Así les pasa en el examen. Así mero les pasa. Eso ya lo he visto muchas veces. Maquinaria, sí. Luego de la maquinaria, los contratos de trabajo. Aquí tenemos algo parecido al contrato de arrendamiento. Vamos a pedirle favor allá al caballero de Playera Negra. Usted. Los dos, pero usted fue el primero que vi. ¿Perdón? Personales. Contratos de trabajo. Los contratos de trabajo son entre personas. Acordémonos de nuestros cursos de derecho laboral. El contrato de trabajo solamente puede existir entre el ser humano considerado como tal. No podemos decir que va a celebrar un contrato de trabajo con una sociedad anónima. Son personas. Entonces, si estamos hablando de contratos de trabajo, entendemos que el comerciante es el patrono y el dependiente va a ser el trabajador. Entonces, los trabajadores entrarían como elementos personales. Entonces, son elementos personales tal como lo indica el caballero. Luego, vamos a ver. Las mercaderías. Aquí al caballero Playera Negra. ¿Sí? Traigo la camisa negra, ¿qué decir usted? ¿La mercadería? Material. Ya. Como fue muy facilita, le va a tocar las otras también. Por justicia social, ¿no? Mercadería, ¿qué otra cosa? Los créditos. Con los créditos tenemos algo similar a los contratos de arrendamiento y a los contratos de trabajo. Los créditos son préstamos. Lo que pasa es que en los préstamos el comerciante se puede topar en dos situaciones. Vamos a ver. Yo soy comerciante y para poner mi empresa le voy a pedir prestado dinero a usted. Entonces, él es el acreedor y yo soy el deudor. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que
yo para vender mis productos los venda al crédito. Y resulta que todos los que están en esta fila son mis clientes. Y... Al suelo. Gracias. ¿Dónde me agarró el temblor? Ya. Entonces, asumamos que todos los que están en esta fila son mis clientes, pero no me pagan al contado. Entonces ahí se da al revés. Ustedes son mis deudores y yo soy el acreedor. O sea, en una empresa se puede dar de las dos formas. Entonces, ¿qué tipo de elementos sería? Personales, porque vamos a tener acreedores y deudores. Y luego, ¿cuál era el siguiente? ¿Cómo? Y los demás bienes. Bueno, acordémonos de nuestro curso de Derecho Civil 2, cuando estudiamos los derechos de propiedad y demás derechos reales. Y se nos enseña la definición de bien. Y dentro de bien se nos dice que son tanto los valores corpóreos como los incorpóreos. El nombre comercial, el signo distintivo, la fama mercantil, son bienes. Entonces, simple y sencillamente, ese vocablo de bienes que aparece ahí es una forma general. Es una forma general. Aunque no lo dice ese artículo, yo pienso que es importante tomarlo en cuenta. Mucho comerciante es intermediario. Pensamos en que vamos al mercado. A cualquiera que le compremos en el mercado, muy difícilmente él produce el producto que nos está vendiendo. Voy a comprar elotes. El que me vende los elotes no necesariamente es el que los sembró. Voy a comprar botes de leche. El que me vende la leche no es el que la fabrica, ni el que la ordeña de la vaca. Voy a comprar escobas. Al que le compro las escobas no es el que fabrica las escobas. Fíjense que los comerciantes van a presentar una naturaleza, sobre todo en el segundo caso del artículo 2 del Código de Comercio, cuando dice en la intermediación de bienes y servicios. Yo, comerciante, tengo alguien que me da los productos, se los compro y luego se los vendo a ustedes a un precio un poco más alto, y la ganancia es el propósito de mi negocio. Entonces, ¿cómo se le llama a esa persona que se adquiere el producto? ¿Cómo? No, el intermediario es el comerciante. Él hace la labor de intermediación. Pero ese intermediario, ese comerciante, ¿cómo se le llama del que recibe los productos? El proveedor, efectivamente. ¿Y el proveedor qué tipo de elemento es? Personal. Y una vez yo como comerciante adquiero los productos o servicios del proveedor y se los vendo a ustedes ¿cómo los identifica la ley? ¿Perdón? ¿Clientes? No. Hay una ley, consumidor, y uno es consumidor, de acuerdo. Tenemos al consumidor. Sí, muy bien. No, el distribuidor es otro. El distribuidor es un intermediario. Pero está el consumidor y usuario. Y sabemos la diferencia entre un consumidor y un usuario. Es que tenemos la ley de protección del consumidor y usuario. ¿Habrá diferencia o es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, muy bien. Se dan cuenta que cuando hablamos del comerciante indicamos, ellos van a dedicarse a la producción de bienes y servicios o intermediación de bienes y servicios. Cuando las personas adquieren bienes, se les denomina consumidores. Cuando las personas adquieren servicios, se les va a denominar usuarios. Por ejemplo, celebran ustedes un contrato de servicios de telefonía celular con una telefónica. Ahí ustedes son
celebran un contrato de electricidad para sus casas. Ahí son consumidores, porque la electricidad es considerada un bien mueble. Hay diferencia entre la electricidad y las ondas hertzianas que se utilizan entonces ya vamos hallando la diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, yo creo que ahora le podemos encontrar más sentido a la definición del artículo 655. Ahorita le prometo que ahorita, solo antes que se me haga la idea, que estoy viejito y se me olvida. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué curso vine a dar? No. Entonces, lo que sucede es que cuando veamos nuestro artículo 655, sí les pido favor hacer un pequeño cambio, con ánimo didáctico. Ese cambio que vamos a hacer en nuestra definición del artículo 655 es cuando la norma dice, es el conjunto de trabajo. Esa palabra trabajo, anótenle ustedes, elementos personales. Porque el trabajo son personas. Pero vamos a entender mejor esa definición si asociamos el vocablo, el conjunto de trabajo, lo relacionamos con elementos personales. Vamos a atender aquí a la dama, ¿sí? Exactamente, por ahí va mi pregunta. Es que me olfateando por ahí, no voy a dejar que me deje mal parado antes de que me diga, digo. Que porque había dividido entre dos elementos cuando el artículo solo mencionaba dos tipos de elementos. Muy bien. Y otra pregunta es, ¿por qué los elementos, en este caso personales, porque usted decidió hacer ese cambio, dado que, pues pienso, estos elementos personales deberían formar parte de los valores incorpóreos, ya que como tal la clientela es un valor significativo lo que esta empresa a la hora de querer trasladar. Vamos a hacer la explicación. No venderían los clientes como tal, sino el valor que esto significa para la empresa. Sí, ya, vamos a ver, ordenándola. Su sugerencia es que el concepto clientela como que no debería de ir aquí. Exacto. Que el concepto clientela debería de ir en corpóreo, porque es un valor que, como digamos, como la fama que tiene la empresa, es similar porque dependiendo de la fama de la empresa es la cantidad de clientes que tiene y es, como le digo, es un valor, es un significativo de valor, nada más como el derecho de llave. Digamos, tiene razón la observación que se hace. Lo que pasa es que veámoslo de la siguiente forma. Realmente, ¿quiénes son la clientela? Los consumidores y los usuarios. Pero como consumidores y usuarios los identificamos realmente como personas. En cambio, como clientela nos queda así como en el ideario, como que en la idea. De acuerdo, sugiero entonces que pasemos el vocablo clientela a un valor incorpóreo. Es que lo que sucede es que yo cuando escribí ahí no había escrito arriba todavía, entonces pongámoslo, de acuerdo. Aceptamos su tesis, ahí la supo defenderlo. Porque esto es algo más general. Bueno, hecha la aclaración, entonces ahora sí les pido favor. Cuando pensamos en un comerciante, hoy estamos hablando de comerciante individual. Ya el lunes se complica la cosa, porque el lunes empezamos a hablar del comerciante social. Pero hoy estamos hablando de las personas físicas. Por favor, pensemos que todo comerciante, para que su empresa funcione, necesita de esto. Y para terminar de confirmar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pensar por un momento que de esta fila para allá, todos son accionistas, trabajadores, empresarios de Cervecería Centroamericana y su producto líder de alta demanda dentro de las próximas horas, tomando en cuenta que hoy es viernes. Ya, por favor, los que están de aquí para allá, piensen
como que están involucrados en el negocio de esa empresa. Y los de aquí para allá, pensemos que tenemos una tortillería. Con la exclusividad que se llama tortillería Los Tres Tiempos. Todas de Es novedoso. Bueno, habiendo pensado y cada quien ubicando, voy a preguntar lo siguiente. Establecimiento. Vamos a ver aquí a la primera de la fila, el establecimiento. ¿Dónde está el establecimiento de cervecería centroamericana? Yo solo sé su producto, no dónde queda. ¿Dónde está el establecimiento? No, ¿dónde está la empresa? ¿Dónde queda? La producción. Su establecimiento central lo podemos ubicar en la zona 2, por allá, por Finca El Zapato. O sea, tiene un establecimiento independientemente que pueda tener otras sedes. Pero el corazón, el más fuerte, lo tendrá ahí. Ahora, aquí con la Tama, nuestro negocio de tortillas tiene establecimiento. Exacto. Muy humilde, muy sencillo, con goteras, sin asfalto, lo que quieran, pero el establecimiento lo tiene. El establecimiento existe. Segunda, mobiliario. Vamos a ver aquí al caballero de Playera Blanca y habrá mobiliario en cervecería centroamericana. Obviamente, ¿verdad? Lo hay. Y aquí le vamos a preguntar a mi querida amiga. Y en nuestra tortillería, vamos, la señora que va a echar las tortillas necesita una mesita para poner su canasto, su banco de lugar, o sea, ambos tienen mobiliario. Sigamos. Maquinaria. Aquí el compañero amigo de la tecnología. ¿Qué maquinaria, un ejemplo de maquinaria que puede haber en cervecería centroamericana? Bueno, tiene estilo, para producir O sea, todos nos lo imaginamos y se nos hace agua a la boca. Ahora pregunto aquí al compañero, ¿y nuestra tortillería requiere de algún tipo de maquinaria para...? Sí, hay algunas De distintas características, pero de igual manera, maquinaria. Mercadería. ¿Qué mercadería? ¿Cuál sería la mercadería aquí a la compañera? De cervecería centroamericana, ¿cuál sería su mercadería? Toda la variedad de cervezas de todos los tamaños, tipos y colores. Aquí hay una duda. Te escucho a la compañera. En el caso de la tortillería, como por ejemplo si las personas serían las tortillas con sus manos, ¿eso cuenta como maquinaria? No, pero es una forma muy rudimentaria. Tiene razón, o sea, se puede llegar a la situación que, como diría Kant, la fuerza física es lo único que se tiene para poder sobrevivir. Pero una tortillería ya más o menos que tenga unos 3 meses, ya por lo menos se compra aquella su maquinita para echar la masa, ¿no? Eso ya es maquinaria. Eso ya es maquinaria. Pero sí, el trabajo humano sí no podría ser. Exacto, si no tiene, no tiene. Así sería. No tiene ese elemento, pero puede que esté en los demás. ¿Sí? Lo que decía la compañera, que este tema de maquinaria es un proceso de transformación. Sí, el convertir el maíz en la masa. Exactamente, pero si fuera un comal, ese ya contaría como maquinaria. Así es. Buena observación. Sí, porque ahí sí no pueden meter las manos para que se necesita el comal. Entonces tenemos el comal. La mercadería, ¿cuál sería en nuestra tortillería? Las tortillas, o sea, tenemos nuestro producto. Por tiempo voy a abreviar. Tanto la humilde señora que tenga su tortillería puede ser que esté arrendada, como cervecería centroamericana, con todo lo poderosa económicamente que sea, habrán lugares que tienen que arrendar para poder tener un espacio. No todos son de ellos, o sea, están sujetos también a eso.
La humilde trabajadora en su tortillería va a tener trabajadores, aunque sea el muchachito de 8 años, trabajo infantil ahí, no es trabajo. No digamos la otra industria. La señora que vende tortillas probablemente le deba a algunas personas y probablemente otras personas le deban. Ya me recordé que tengo que ir a pagar. O sea, y Cervecería Centroamericana, por muy pomposa que quiera hacer, creo que si tuviéramos la oportunidad de entrar a ver sus estados financieros, podríamos observar que ellos son deudores a su vez de otros más gigantes que ellos. Pues. El pez grande se come el chico, esto, todo es relativo. Entonces, ellos van a tener también acreedores y deudores. El proveedor de la tortillería va a ser quien proporcione la masa y los insumos para poderlo hacer. En el caso de la cervecería, de igual manera va a necesitar de los proveedores, porque no todo lo pueden hacer ellos. Y dependiendo si son bienes o son servicios, van a tener consumidores y usuarios. Veamos en los elementos incorpóreos. La fama mercantil, bueno, pues esta cervecería tendrá una fama, sea buena o sea mala, la tiene. Las tortillerías también. Hay 5 tortillerías. ¿Qué es lo que hace que yo decida o prefiera una en lugar de otra? Tamaño de la tortilla. La fama. Porque tal vez no es que sea, tal vez el tamaño de la tortilla no sea cierto, pero la fama la tiene. Esa es el nombre comercial, porque es la única forma en que un negocio se puede identificar y diferenciar de otro. Entonces, aunque digamos es la tienda del chino, pues ya hicimos una identificación y ese sería nuestro nombre comercial, que no lo tenemos registrado. Signo distintivo, pues obviamente en el caso de Cervecería Centroamericana, pues, tienen bufetes trabajando ese tipo de situaciones. Pero eso no quiere decir que la señora así tan humilde no le platique a un estudiante chispudo del 8º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y le arme su signo distintivo. Y lo tiene. Y ambos, para poder subsistir, necesitan de la clientela como valor incorpóreo, que aquí mi distinguida amiga nos hizo la reflexión. Con lo que les acabo de decir, necesito que a partir de hoy quede claro en todos nosotros que en derecho no existe la diferencia entre comerciante grande y comerciante pequeño. Tanto le cuesta a uno como le cuesta al otro. Diferencias no hay. ¿Cómo, licenciado Alegría? ¿Cómo es que me dice usted que no hay diferencias? Si se están viendo las diferencias, no. ¿Usted qué cree? ¿Qué cara me está viendo? No, y lo voy a aceptar. Pero, reitero, diferencia jurídica no hay. Lo que hay es una diferencia económica. O sea, si estudiamos en la Facultad de Economía, ahí estaríamos viendo las diferencias de ambos empresarios. Pero como aquí estamos en la Facultad de Derecho, el Código de Comercio es una ley de aplicación general y los elementos que acabamos de ver son generales para uno y para otro. Entonces, ya el licenciado Webster, notaba yo que la semana pasada en su clase decía, ahí el licenciado Alegría les va a recordar que no podemos hablar de diferencias entre comerciantes, jurídicamente, porque el empresario comerciante, si no tiene esto, le falta. Como ha ido avanzando el tiempo, les quiero pedir favor. Necesito que vean en su Classroom. En su Classroom acabo de hacer una publicación, aquí mientras que nos entreteníamos platicando, porque les estoy dejando su primer tarea para ser entregada el día 5 de septiembre. Ese día 5 de septiembre, esta es la de 5 puntos, falta la de 15. Mi consejo, mejor si se apuran a hacer esta, porque esta es la facilita. Para que no se les junte. Y lo hago desde hoy para que no me vengan el 6 de septiembre. ¡Hala, mire, licenciado, es que no me dio tiempo! Yo les voy a decir con toda solencia. Mire, yo le di más de un mes para que me hiciera. Entonces, tal vez me quisiera referir, no sé si lo tienen. A ver si yo tengo aquí. Vamos a hacerlo así. Lo voy a mandar. ¿Qué es lo que se les pide en esa tarea? Como
todo lo teórico, qué bonito, ¿verdad? Qué fácil que nos evaluemos sobre lo teórico. Pero si no lo hacemos, solamente vamos a estudiar. Y como yo no quiero que mis estudiantes solo estudien, sino que lo que yo quiero es que mis estudiantes aprendan, la única forma que tengo que aprendan es que lo hagan ustedes, pues. Y de esa forma, entonces, las instrucciones: elaborar un proyecto de constitución de empresa mercantil de comerciante individual, el cual deberá contener la siguiente información y documentos. Pues ahí ya los voy guiando. Primero, elaborar con el nombre del estudiante el formulario de constitución de empresa mercantil, tomar foto al formulario y escanearlo para trabajar sobre el mismo. Porque si no me van a decir, mira, licenciado, que si entro a la página de registro mercantil voy a inscribir mi empresa mercantil. No queremos, no los quiero volver empresarios tampoco, pues. Pero sí, ingresen a la página de registro mercantil, toman el formulario, toman una fotografía y ya luego lo llenan. Pero quiero que trabajen un poco, pues. Entonces, como quiero que trabajen, yo en ese trabajo voy a revisar si el que se inscribió en este formulario como empresario es el compañero. O sea, aquí su número de la lista y su número de carnet y a la par su trabajo, para ver si está el nombre completo y todas sus características. O sea, sí, necesito que ustedes sean los empresarios. 2. Describir los documentos que deben de acompañarse al formulario para la inscripción. Eso lo tienen que averiguar ustedes, porque aquí en clase no se los voy a dar, porque aquí estudiamos derecho. Los trámites los van a aprender ustedes. Así que, 3. Seleccionar el nombre comercial que se va a utilizar en base al objeto de la empresa y en el informe indicar las razones de haber seleccionado tal nombre. Hace un momento hablábamos del nombre comercial. ¿Por qué le puso usted Idea 5 a su negocio? Pues ahora aquí me va a tener que explicar para que yo entienda por qué fue que le puso ese nombre. Elaborar una patente de empresa mercantil en la que se aprecie que usted es el comerciante individual. De igual manera, buscan una patente de empresa, le sacan fotocopia y le alteran los datos para que aparezca el suyo. Con ánimo didáctico. No lo vamos a procesar por falsedad material o ideológica. Lo que necesito es asegurarme que cuando acabe este semestre, ningún alumno me vaya a decir que nunca ha visto una patente de empresa en su vida. No, la tuvieron que haber visto en el momento en que la elaboraron. 5. Elaborar un esquema en que se pueda advertir las etapas de constitución de una empresa mercantil. Para constituir una empresa mercantil, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Acuérdense que eso se lo puedo preguntar en el primer parcial. O sea que esto tiene doble día. ¿Por qué lo pedimos? Lo hago porque yo lo que quiero es que a cualquiera que diga que ha sido estudiante mío, el día de mañana cuando vengan con la dama y le pregunten, la vecina, le pregunte a su prima, le pregunte al novio, mira, ¿y qué puedo hacer para constituir una empresa mercantil? Eso es fácil, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Pero, pues sí, pero como es el novio, entonces ya es otro tipo de negociación ahí. Bueno. 6. Explicar sobre cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo para que la empresa mercantil quede inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque fíjense que mi curso es de Derecho Mercantil, pero yo siempre pensando en los demás colegas con tal de ayudarlos en sus cursos. Entonces a mis estudiantes yo les digo, miren, aprendan a inscribir una empresa en la SAT. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago en este curso, nadie lo va a hacer. Cuando ustedes estén viendo sus cursos de Derecho Tributario, van a estar tan entretenidos con ello que ni se van a acordar de las empresas mercantiles ni del licenciado Alegría. Entonces, seguro que hoy no me olviden. Bueno, 7. Explicar sobre cuáles son los pasos que se deben de llevar para que la empresa mercantil quede inscrita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El 8 parecido, sobre los pasos para que quede inscrita en el Ministerio de Trabajo. Y esto lo hago porque no quiero que mis estudiantes muy mercantilistas se queden. Yo voy a inscribir la empresa en el registro mercantil y ahí que su cliente vea qué hace. No, hay que asesorarlo. Al cliente hay que decirle, mira, ya que te metiste a armar una tu empresa mercantil, te recuerdo que vas a tener trabajadores. Y esos trabajadores hay que inscribirlos en el Ministerio de Trabajo.
Y hay un régimen de previsión social, hay que inscribirlos en el IX, porque no va a ser que te va a caer un inspector del Ministerio de Trabajo y te va a cobrar 10 veces más de lo que te estoy cobrando por la constitución de la empresa mercantil. Y en la Superintendencia de Administración Tributaria, porque si no están inscritos ahí, simple y sencillamente no van a poder emitir facturas. Y si no pueden emitir facturas, no van a poder cobrar sus bienes y servicios. Entonces, en sí, lo que quiero es que mis estudiantes sepan que esto es integral, no es solo mercantil. No que porque estamos en mercantil solo eso. Luego tenemos, vamos a ver, el 9. Presentar, eso es importantísimo. Presentar una propuesta de honorarios profesionales de lo que podría cobrarse a un cliente que solicite sus servicios para la inscripción de una empresa mercantil de comerciante individual, con descripción de cada uno de los gastos incluidos y honorarios. Aquí nos graduamos, en esta casa de estudios nos graduamos y salimos a la calle y no sabemos valorar nuestro trabajo. No sabemos qué es cobrar caro, no sabemos qué es cobrar barato, no sabemos qué son los gastos, pero sí vamos a saber qué son las multas. Entonces, mejor aprendámoslo ahora. Hay en ciertas universidades privadas, y sobre todo las más exigentes, sus estudiantes sí saben muy bien cómo cobrar sus honorarios, cómo cobrar sus gastos. Nosotros no nos podemos quedar a la saga. Otra cosa es que tengamos esa función social, y lo vamos a hacer con quien amerite. Pero con quien no amerite, tenemos que sobrevivir de algo. Entonces, esto es algo importante. Luego de ahí, si quieren hacer puntos con el catedrático, pues ahí les doy la oportunidad que pongan 3 conclusiones que usted haya sacado de su trabajo. Ahí se pueden lucir poniendo sus conclusiones. Ahora, ven, el objeto de la empresa mercantil deberá ser con relación a la actividad que a continuación se describe. Entonces, cada uno tiene un carnet. Vamos a hacer un experimento. Allá, la compañera que está riendo allá no, las dos están riendo, las dos les va a poner. Vamos a ver. ¿Su carnet en qué número termina y el suyo en qué número termina? El 2, y el suyo el 9. Como quien dice, ella en el 2, una sastrería. Y usted en el 9, una academia de enseñanza de algún arte. Eso es lo que tienen que hacer. Luego de eso, elaborar un informe de cómo constituir una empresa mercantil de comerciante individual en forma virtual, en el cual deberá detallar cuál es el procedimiento para su constitución. Entonces, es un poco de redundancia de lo que habíamos preguntado anteriormente. Y de una vez se los digo, el procedimiento para realizar esa inscripción se solicita en la página de registro mercantil en el portal de la misma. Requisitos de entrega. Miren, fecha de entrega el 6 de septiembre hasta las 23 horas con 59 minutos. Si lo presentan antes, bienvenido. Por favor, en su correo van a poner el nombre del estudiante, el carnet y sección. No me pongan el nombre de la empresa, no me pongan otro tipo de datos porque me va a costar identificarlos. En sí es dura la tarea que nos imponemos de entrarle a la calificación de trabajos individuales. Entonces, me ayudan. El formato PDF, no quiero nada en papel. Vamos a desmaterializar en ese curso porque de ahí me da pena, yo me lleno ahí con todos los trabajos encuadernados y ¿qué hago yo? Pues esperando a que llegue el 7 de diciembre. Ahí, ¿verdad? Miren, con 500 estudiantes cada semestre, no les ofrezco que los voy a guardar. Puntuación, 5 puntos para el segundo parcial, no para el primero. En el primero pueden venir preguntas de eso, pero esto no vale puntos. Y el que no lo quiera hacer, que no lo haga. Simple y sencillamente ya tiene 5 puntos menos del segundo parcial. No hay problema. No van a afectar mi insomnio. No voy a dejar yo de comer por eso. Son libres. Aquí estamos dando la oportunidad que se ganen facilito 5 puntos. Más de un mes. Yo que ustedes dentro de 8 días ya lo tienen en salida de la cena. Bueno, aquí hay una dosis.
Entonces, damas y caballeros, ya me tomó el tiempo, eso me pasa por venir tarde. Y entonces el día lunes nos vemos en el formato virtual. El día lunes vamos a empezar a platicar del comerciante social. O sea, hemos hablado de empresa mercantil. Estos elementos de la empresa mercantil igual aplican si el comerciante es individual o si es el comerciante social. Lo que pasa es que el comerciante social va a implicar otras características que ahí nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, de momento agradezco su atención, les deseo un muy feliz fin de semana.